Buenas tardes, mi nombre es Liliana Hernández y el de mi compañero Marco Juan Alfonso. Hoy vamos a presentarle nuestro trabajo eh, denominado pues el consumidor de servicios de salud en Colombia, basado en la unidad 2 del curso de Economía de la Salud. Y durante esta exposición, pues abordaremos los principales conceptos vistos en el taller y cómo estos se relacionan con la realidad del sistema de salud colombiano. Bueno, entonces empezamos con la función de utilidad. Entonces, en economía, la función de utilidad se refiere a la satisfacción o beneficio que un consumidor obtiene al consumir un bien o servicio. Este concepto es relevante para, este concepto es relevante para entender cómo las personas toman decisiones sobre qué servicios consumen, cantidad y en qué. Sin embargo, a diferencia de bienes tradicionales como alimentos o ropa, el consumo de servicios de salud no sigue las mismas reglas. La salud es un bien dinámico y la demanda de atención médica no presenta un punto de saturación clara. Es decir, siempre necesitamos servicios médicos para mantener nuestra salud, ya sea de manera preventiva, curativa o para el manejo de enfermedades crónicas. Por ejemplo, una persona que padece de diabetes o hipertensión no se satura de atención médica, al contrario, requiere controles constantes a lo largo de su vida. Además, se considera que la utilidad derivada de los servicios médicos no se mide solo en términos de curación de enfermedades, sino en el bienestar integral del paciente. Esto implica que la función de utilidad en salud está mucho más relacionada con la calidad de vida que con la satisfacción inmediata que se puede obtener de otros productos. Esto se debe a que la salud es un bien colectivo y personal a la vez, ya que influye en el bienestar de la familia y la comunidad. En este sentido, se podría decir que el concepto de utilidad en el contexto de la salud es más complejo que en otros bienes. Por lo tanto, si bien la utilidad de un medicamento o un servicio específico puede disminuir con el tiempo en otros productos, en salud la necesidad continua debido a la naturaleza del bienestar humano y las enfermedades crónicas. Esto es clave cuando tratamos de comprender las dinámicas del consumo en el sector salud y su relación con la economía de los consumidores. Es un punto tenemos el análisis del ámbito presupuestal y cómo ésta limita las decisiones del consumidor de servicios de salud. En la teoría económica, la restricción presupuestal se refiere a los límites financieros que enfrentan las personas a la hora de tomar decisiones sobre el consumo de bienes y servicios. En el caso de la salud, los consumidores deben equilibrar sus recursos limitados con sus necesidades de atención médica. En Colombia, este aspecto es crítico, ya que muchos hogares deben decidir entre destinar parte de su ingreso a servicios médicos u otras necesidades básicas como alimentación, educación y vivienda. Entonces, esta falta de recursos puede llevar a que las personas posterguen tratamientos médicos o recurran a servicios de menor calidad, lo que afecta su salud a largo plazo. En el concepto de bienes normales, bienes superiores e inferiores, también es clave, porque digamos que los bienes normales son aquellos que una persona consume en proporción directa a su ingreso. En cambio, los bienes inferiores son aquellos que se consumen más a medida que disminuye el ingreso. Y los bienes superiores son aquellos que las personas solo pueden consumir cuando tienen mayores recursos. En el caso de los servicios de salud, los servicios privados y la medicina prepagada podrían considerarse bienes superiores,
mientras que los servicios públicos subsidiados, como los que ofrece el régimen subsidiado, serían considerados bienes normales o inferiores para personas de bajos recursos. Esto muestra cómo las diferencias en el ingreso afectan directamente las opciones de atención médica de las personas, mientras que las personas con mayores ingresos pueden optar por servicios de alta calidad y especialización. Aquellos con menores ingresos se ven limitados a servicios más básicos y con más barreras de acceso. Bueno, en el tercer tema abordado es la asimetría de la información. En el mercado de la salud, la asimetría de la información es un concepto fundamental que hace referencia a la desigualdad de información entre el proveedor de servicios, que es el médico, y el consumidor, que sería el paciente. En otras palabras, los médicos y las entidades de salud poseen un conocimiento mucho mayor sobre las opciones de tratamiento y los procedimientos médicos que los pacientes tienen, lo que limita la capacidad de estos últimos para tomar decisiones completamente informadas. En la diferencia entre el régimen contributivo y el subsidiado en Colombia, tenemos que el régimen contributivo está destinado a aquellas personas que tienen un empleo formal y que contribuyen al sistema de salud a través de un porcentaje de su salario. Por otro lado, el régimen subsidiado está destinado a personas que no pueden pagar por sus servicios de salud y el Estado cubre los costos para ellos. La diferencia entre esos regímenes tienen un impacto directo en la accesibilidad y calidad de los servicios de salud. Los usuarios del régimen contributivo tienen un acceso más amplio a servicios de alta calidad, incluyendo medicina especializada, hospitales privados y mejores opciones de atención. En contraste, los usuarios del régimen subsidiado, que son en su mayoría personas de bajos recursos, enfrentan pues barreras significativas como la falta del acceso a servicios especializados, demoras en la atención y limitaciones en la cobertura de tratamientos. En la eficiencia y la equidad, la eficiencia en el contexto de salud se refiere a la utilización óptima de los recursos disponibles para maximizar los beneficios para la población. En cambio, la equidad hace referencia a garantizar que todos los individuos tengan acceso a los servicios de salud necesarios, independientemente de su nivel de ingreso, ubicación o situación social. En el sistema de salud colombiano este dilema se presenta de manera constante. Las políticas de salud buscan optimizar los recursos para entra en conflicto con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a la atención médica que necesitan. Por ejemplo, se pueden tomar decisiones de gestión de recursos que priorizan la eficiencia, como reducir costos o en servicios o recursos, en lugar de priorizar la equidad, garantizar atención para todos los grupos sociales, especialmente los más desfavorecidos. Este dilema requiere un equilibrio que hasta el momento sigue siendo difícil de alcanzar. Y por último, ya tenemos el óptimo del consumidor, que este concepto se refiere a la idea de que un consumidor al tomar decisiones buscaría maximizar su bienestar dentro de sus limitaciones presupuestarias. Sin embargo, en el contexto de la salud en Colombia, este óptimo del consumidor es difícil de alcanzar. Las barreras institucionales y regulatorias como las listas de esperas, la intervención de la CPS y las restricciones de los planos de beneficios limitan la capacidad de los consumidores para elegir los servicios más adecuados para su bienestar. Ok, bueno, para este punto pues se realizó la consulta de un artículo científico en base de datos institucionales relacionado con los temas de la unidad 2, específicamente con la economía de la salud y el consumidor de servicios de salud en Colombia.
Bueno, el artículo seleccionado fue el financiamiento del sistema de salud en Colombia, análisis de fuentes y usos. Elaborado por los autores que están ahí, Granger Clark, Melo Becerra, Ramos Forero, Silva. Bueno, este artículo es muy relevante porque analiza cómo se financia el sistema de salud en Colombia y cómo se distribuyen los recursos, lo cual influye directamente en el acceso y la calidad de los servicios de salud para la población. Eh, el estudio se enfoca en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2022 y analiza las diferentes fuentes de financiamiento del sistema de salud colombiano. Entre estas fuentes se encuentran los recursos fiscales, es decir, los que provienen del Estado, los parafiscales, como los aportes de los trabajadores y empleadores, y los recursos privados. Además, los artículos explican cómo estos recursos se distribuyen entre los dos principales regímenes del sistema, el contributivo y el subsidiado. Esto es importante porque muestra cómo se financia la atención en salud para diferentes grupos de la población. Uno de los hallazgos más importantes del artículo es que aproximadamente el 80% del gasto en salud se destina al aseguramiento, lo cual significa que la mayor parte de los recursos se utilizan para garantizar la cobertura de los servicios. Bueno, también se evidencia que el financiamiento del sistema ha cambiado con el tiempo, aumentando la participación del Estado. Esto se debe a varios factores, como cuáles, como la alta informalidad laboral en Colombia, el aumento de gastos en servicios que no están incluidos en el plan de beneficios y pues en efecto el impacto de la pandemia de la COVID-19. También uno de los factores que influyó pues, fue la migración venezolana, que ha incrementado la demanda de servicios. Además, bueno, ha incrementado la demanda de servicios esta migración. Además, el artículo menciona cambios importantes en la administración de los recursos, como el paso de FOSIGA a ADRES, que busca mejorar la eficiencia en el manejo del dinero del sistema de salud. También se analiza políticas como Ley Estatutaria de Salud, que reconoce la salud como un derecho fundamental, y el acuerdo de punto final que buscó sanear deudas del sistema. En cuanto a las conclusiones, el artículo plantea que el sistema de salud colombiano depende en gran medida del financiamiento público y del aseguramiento. Bueno, sin embargo, también enfrenta grandes desafíos como el crecimiento del gasto, la sostenibilidad financiera y la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Además, se concluye que factores externos como la pandemia y la migración han generado una presión adicional sobre el sistema. Por lo tanto, es necesario fortalecer los mecanismos de financiamiento para garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud de calidad. Bueno, este artículo se relaciona directamente con la unidad 2 que trata sobre el consumidor de servicios de salud. En teoría, en teoría económica, se dice que el consumidor toma decisiones buscando maximizar su bienestar, pero en el caso de la salud, estas decisiones no son totalmente libres. El artículo demuestra que el acceso a los servicios de salud depende de factores como cuáles, el financiamiento del sistema, la cobertura, la disponibilidad de recursos. Es decir, el consumidor de salud o paciente está condicionado por el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, una persona puede necesitar atención médica, pero si el sistema no tiene suficientes recursos o presenta fallas, no podría acceder fácilmente al servicio. Esto muestra que el consumo en salud no depende solo de decisiones individuales, sino también de condiciones económicas y estructurales. Para finalizar, este artículo pues, permite entender que la economía de la salud es fundamental para analizar cómo funcionan los sistemas de salud y cómo se garantiza el acceso a los servicios. Además, evidencia que mejorar el financiamiento del sistema no solo impacta la sostenibilidad, sino también la calidad de vida
de la población. Bueno, muchas gracias.